El video que compartimos hoy consta de una introducción en término general al proceso de fundición shell molding, una descripción del proceso y los materiales empleados, las ventajas y desventajas respecto a otros procesos, y finalmente cuáles son sus aplicaciones en el medio y qué productos se elaboran a partir de este. Vamos a comenzar con algo de historia. Este revolucionario proceso de fundición, shell molding o moldeo en cáscara, se desarrolló por primera vez en la década del 40 y fue patentado por Johannes Kröning en Hamburgo, Alemania. Johannes, como otros en la industria de la fundición, durante años había estado buscando un método simple para producir piezas fundidas precisas, con un acabado superficial y de bajo costo comparado con otros procesos como el de cera perdida. Al desarrollar este proceso se mantuvo en secreto hasta finalizados los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a la entrada de los aliados en Alemania, el método fue llevado a Estados Unidos y actualmente ha adquirido un gran desarrollo en todo el mundo para la obtención de piezas en serie. Shell molding permite obtener piezas moldeadas con tolerancias dimensionales extremadamente precisas, con superficies lisas y uniformes, y también permite controlar los espesores y trabajar con formas y conductos internos de una alta complejidad. Algo característico de este proceso es que la presencia del molde limita la necesidad de recurrir a mecanizados posteriores y por lo tanto reduce el costo final de las piezas, por lo que usualmente se desarrolla este proceso en maquinarias especiales. Otro dato interesante es que Ford Company fue la primera empresa de automóviles en apreciar el valor de las molduras en cáscara e implementar este proceso. El proceso de moldeo en cáscara. Lo primero que tendremos que tener es un molde hecho en un material ferroso o aluminio, como es el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el cual tiene su sistema de alimentación, y otro detalle en el cual nos podemos fijar son los pines que están dispuestos en el molde. En esta otra imagen podremos ver estos pines en otro ángulo, los cuales más adelante miraremos qué función cumple. Después de ya tener este molde, procederemos a calentarlo entre 175 y 300 grados centígrados. Después de haber calentado este molde, lo recubriremos con un agente de separación como puede ser la silicona. Después de ya tener el molde calentado y con el agente, de separación, lo colocaremos en la caja de volteo, que es la cual vemos aquí, que dentro de ella irá arena fina mezclada entre un 2.5 y 4% de un aglutinante de resina termofija, como puede ser el fenoformaldehído. Después de ya tener el molde fijo y la arena aquí adentro, voltearemos la caja. En este instante la arena o la mezcla estará en contacto con el molde. El tiempo en el que estos estén en contacto, que es alrededor entre un periodo de 10 y 20 segundos, definirá el grosor de la cáscara. De igual manera, definirá la dureza y la resistencia para que soporte el peso del líquido fundido. Después de ya haber realizado este proceso, separaremos este ensamble, que es el molde con la cáscara, y lo llevaremos a un horno y lo calentaremos entre alrededor 1 y 3 minutos para terminar el curado de la resina. Después de ya curada la resina, es donde entran los pines que hemos visto anteriormente, que es para separar la cáscara del molde. De esta misma manera realizaremos las dos medias caras del molde y después las uniremos como podemos ver aquí o aquí. Ya tendríamos el molde y podríamos proceder a la fundición. Varias son las ventajas que podemos encontrar en el proceso de moldeo en cáscara, ya que es un método simple para producir piezas fundidas precisas. Estas ventajas se pueden apreciar cuando tenemos en cuenta el balance de costos, el cual es positivo con respecto a procesos tradicionales como por ejemplo el moldeo de la cera perdida. También, debido a que el molde es seco, resulta en las piezas un buen acabado superficial,
en las que se puede evidenciar dimensiones más precisas, superficies más lisas y una pequeña tolerancia de procesamiento, lo que en consecuencia genera un mecanizado reducido. Es un proceso que, una vez puesto en marcha, no necesita mano de obra experta. Y cuando se introdujo el proceso por primera vez, se pensaba que su valor se limitaba al moldeado de objetos no ferrosos, pero se ha demostrado que los metales ferrosos también se pueden moldear de esta manera. Los moldes son almacenables. Una vez que se fabrican, pueden almacenarse casi indefinidamente hasta que su utilización sea requerida, siempre y cuando la zona de almacenamiento se halle moderadamente caliente y seca. Algunas desventajas del shell molding son: la resina que se utiliza en este proceso suele ser más costosa que la utilizada en otros procesos de fundición, además que en muchos casos no es reutilizable. La arena en cáscara tiene menos permeabilidad que la utilizada para el modelo en arena verde, ya que su tamaño de grano es mucho menor. La descomposición del aglutinante de la arena produce un gran volumen de gas, por lo cual, a menos que los moldes se ventilen apropiadamente, el aire y los gases atrapados causarían serios problemas en el moldeo en cáscara de las fundiciones ferrosas. Respecto a esto, se ha desarrollado un modelo numérico para un Leaf Spring Bracket, que se aprecia en la figura 1. Esta es una pieza para el soporte del sistema de suspensión de un automóvil. Mediante el software Viewcast, este modelo permite encontrar la ubicación exacta donde quedan atrapados estos gases, con el fin de optimizar el sistema de medición y alimentación, cambiando la posición del elevador del soporte de resorte de hoja, configurando el canal de conexión entre las contrahuellas y añadiendo un elevador ciego en el soporte de la forma de U. Se logra establecer un sistema optimizado de alimentación, liberación de gases y eliminación de turbulencias que demostró eliminar los defectos de poros y huecos en las zonas críticas de la pieza donde se solían producir este tipo de fallas. Para simular el proceso de llenado y solidificación de la pieza se recurre a un modelo de elementos finitos y el software Procast. Para la investigación se realizaron pruebas con el modelo original y posteriormente, a partir de los resultados obtenidos, se hicieron las respectivas modificaciones. En las siguientes imágenes se muestra el proceso original, en el cual podemos ver cómo cuando el material se solidifica, se crean piscinas aisladas de fundición, lo cual da cabida a la creación de poros y huecos. Posteriormente se produce aumentar el área transversal de los risers, pasando de ser conos a una especie de cilindros. Además se agregan dos protuberancias llamadas elevadores ciegos, que se llenan de material y permiten la distribución del mismo de manera más uniforme. Y por último, podemos observar que en el costado inferior derecho hay un sistema de alimentación adicional que cumple el papel de disminuir las turbulencias generadas por el flujo del metal fundido entrante. En consecuencia, se reduce el atrapamiento de gases y los sistemas de alimentación distribuyen el metal fundido de mejor manera por el molde, lo que elimina la creación de poros y huecos en la zona. Este proceso tiene una serie de ventajas muy atractivas, por lo que posee una amplia aplicación en muchos campos, como lo son las piezas de automóviles y las herramientas de hardware. Como acabo de mencionar, es comúnmente aplicado en piezas de automóviles, esas pequeñas partes mecánicas que requieren alta precisión dimensional, un buen acabado y tolerancias pequeñas, como lo son la caja de engranes, también las cabezas de cilindro, las bielas y los eslabones de cadena, además de otras piezas que son sometidas a altas exigencias mecánicas. Otro producto que se elabora a partir de este tipo de fundición son los machos o corazones. Este proceso se utiliza para producir piezas de acero, fundición gris, un amplio rango de aleaciones como las aleaciones no ferrosas, las aleaciones ligeras y no ligeras. Cabe resaltar que el nivel de precisión de las piezas producidas por moldeo en cáscara es mayor que el alcanzado por técnicas convencionales de moldeo de arena. Para terminar, les comparto las referencias que se tomaron para el video, por si alguno desea corroborar la información o conocer más a fondo sobre el proceso.